En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que el sistema penitenciario del país está en crisis. Según el organismo, 6 de cada 10 cárceles mexicanas están en manos de los propios presos. Los detenidos controlan camas, celdas, privilegios, asuntos relacionados con la seguridad, prostitutas e inclusive drogas. El informe de la Comisión de Derechos Humanos asegura además que al interior de los penales se da el cogobierno, es decir, reos y funcionarios se reparten la operatividad de las cárceles. Para hablar sobre el tema, saludamos a Andrés Aguirre, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Señor Aguirre, ustedes denuncian que hay una especie de autogobierno en las cárceles que se visitaron para el informe. ¿Qué fue lo que encontraron? En efecto, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2011, tal como fue presentado por el presidente de la Comisión Nacional, tiene entre sus resultados, entre lo que se ha encontrado, algo que ya era sabido, pero no se había documentado en forma, digamos, a través de este ejercicio metodológico que es el diagnóstico. Y de las 100 prisiones que se visitaron, que son las más pobladas del país, se da cuenta en este diagnóstico de que 60 de ellas presentan cogobiernos y autogobiernos. Señor Aguirre, ¿cómo logran los presos tener el control de los penales en México? Hay casos en los que inclusive los reos tienen copia de las llaves de la prisión. ¿Qué pasa entonces con la guardia penitenciaria? Bueno, es uno de los principales problemas y grandes rezagos del sistema penitenciario mexicano. Desgraciadamente, el abandono del sector por muchos años, especialmente en los estados del país, ha permitido que la autoridad se repliegue y sean los propios internos, los grupos criminales al interior de las prisiones, quienes tengan el control de los centros, lo cual, pues, evidentemente, es una de las muy graves deficiencias que tanto preocupan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, sin duda, deben de preocupar a la sociedad. Señor Aguirre, la situación de tráfico de armas y drogas es alarmante. ¿Los narcotraficantes continúan delinquiendo desde las prisiones? Desgraciadamente así es. Muchos de los delitos que se cometen en materia de extorsiones y secuestro se dirigen y se coordinan desde el interior de las prisiones, lo cual es absolutamente intolerable. Señor Aguirre, ¿se va a declarar la crisis en el sistema penitenciario de México y qué efectos tiene esta declaratoria? No es que tenga que declararse, es una cuestión que existe. Hay una crisis severa del sistema penitenciario en nuestro país, lo cual genera sin duda un problema muy grave para las autoridades y un reto enorme también para los diversos niveles de gobierno. Claro que sí. Señor Aguirre, ¿por qué los penales con más problemas son los que se ubican en el Distrito Federal y en las zonas donde se libra la guerra entre los cárteles de la droga? No, yo creo que no es así. Sin duda, los penales del Distrito Federal también padecen de estos problemas de los que hemos estado dando cuenta. El problema básico de los 10 penales que tiene el Distrito Federal es la inmensa sobrepoblación que tienen, que son de más de 42,000 internos en ese sistema, y sin duda en los penales del norte también tenemos un problema grave, como lo pudimos ver ahora en Piedras Negras, como lo hemos podido ver en Tamaulipas, como lo hemos podido ver en Zacatecas y como lo hemos podido ver en Nuevo León. Señor Aguirre, ¿cuál es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre esta crisis? El replanteamiento de la política penitenciaria en el país desde un enfoque sistémico e integral, donde participen los 3 niveles de gobierno y también el Poder Judicial por lo cuanto hace a la actuación de los jueces de ejecución de sanciones, que será fundamental. Se tienen que replantear las estrategias cuanto antes y se tienen que tomar medidas inmediatas para fortalecer la vigilancia y el control, recuperar el control de los centros penitenciarios en poder de los internos y, sobre todo, generar condiciones de estancia digna y segura para los internos. La reinserción de los sentenciados es el paradigma y es la obligación que nos manda la Constitución de la República. Claro que sí. Señor Andrés Aguirre, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de NTN 24.
Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Antes de la pausa, una noticia corta.